Álvaro Mazariegos, Pablo Closa y Mame Polaino. Muy buenas tardes, buenos días. Aquí buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas, aquí en España buenas tardes, para Fabio es buenos días allí en Medellín. Y para el que esté en Tailandia, quizás buenas noches. Sí. Oye, un saludo muy grande para América, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que es un orgullo y el tener la oportunidad de estar con dos pesos pesados del equipo como Mamen y Pablo, para mí es lo más. Brutal. No, bueno, para nosotros es un placer también. Yo creo que estamos cortos de tiempo, entonces yo sí quiero aprovechar al máximo porque quiero sacarle a cada uno un poquito de información que va a ser muy valiosa para toda la audiencia. Esto es un conversatorio, aquí vamos a estar un momentico hablando y quisiera, bueno, primero me gustaría que te presentaras tú un poquito, Álvaro, y habláramos de porque hoy por hoy La Vanguardia, pues que ya sabemos que aparecen por todas partes y todo lo demás, se considera uno de los medios más importantes de Europa, bajo qué mediciones, en fin, un poquito acerca del equipo y de La Vanguardia. Sí, pues Fabio, mira, yo empecé a trabajar en medios de comunicación en 2015 en Europa Press y desde ahí he trabajado alrededor de casi 6 años en una redacción, o sea, prácticamente toda mi carrera. A mí siempre me ha gustado mucho la información y fue en 2017 donde tuve la oportunidad de ir a La Vanguardia. Sí que es cierto que ahí el escenario era completamente diferente al que tenemos ahora. Era un equipo muy pequeñito, muy similar al equipo que hay en el resto de países de todo el mundo, tanto en Hispanoamérica como en España, incluso como en Estados Unidos. Equipos de 2, 3, 4 personas. Y sí que es cierto que ahora en 2021 nos hemos dimensionado y somos algunos más. Entonces, bueno, realmente, Fabio, el éxito que hemos tenido en gran parte es el estar coordinados, el saber trabajar entre todos, el tener humildad, que para mí es un punto clave, ¿no? En el equipo siempre va a haber piezas que sean mejores o que sepan más de una temática y esos perfiles gestionarlos para que en vez de generen un ego y generen de otra manera, ayuden a los demás a aprender, ese es el puzzle perfecto. Me parece interesante, estamos hablando de equipos, vamos a devolver un poco. Sí. ¿Qué necesita un SEO para ser un buen SEO de medios de comunicación? Eso es. Bueno, en primer lugar, yo te puedo contar el principio. Escucha, Álvaro, ¿qué te parece si dejamos que nos conteste Mamen o Pablo? Vale. ¿Vale? Bueno, pues... si nos dejas... Quiero que me conteste Mamen. Pero luego quiero saber tu opinión. Sí. Bueno, un poco a conexión de lo que ha dicho Álvaro, me ha rayado, sí que totalmente. Me da mucha cosa competitiva tener un equipo heterogéneo. Es decir, yo en mi caso pues tengo un perfil, yo soy periodista también, entonces tengo un perfil mucho más editorial de lo que puede ser un perfil técnico, que en este caso pues mis carencias técnicas las suplen otros compañeros que están más especializados en este ámbito. Entonces, el perfil perfecto desde mi punto de vista para trabajar en medios no existe. Es muy complicado que una persona sepa mucho de consumo periodístico y a la vez técnico. Así que esa es mi opinión. Las dos patas son muy importantes y no diría que una es más importante que la otra. Quizá para trabajar en un medio hay que tener muy en cuenta el perfil editorial y periodístico porque hay que estar muy puesto al día en la actualidad para responder bien a las demandas de las búsquedas del consumidor, porque al final aquí las herramientas nos guían, pero no es para hacerle 100% caso. O sea, tenemos que aplicar el sentido común y ante todo el sentido editorial. Pablo, ¿qué es un buen SEO de medios? ¿O qué necesita un SEO para ser un buen SEO de medios? Un consejo. Un consejo. Sí. No, a ver, sí que es verdad, a mí me ha gustado mucho lo último que ha dicho Mamen, el sentido común para mí es vital. Hay que tener mucha sensibilidad, al final no dejamos de ser un medio de comunicación, ¿no? Un medio de comunicación que damos información sobre un montón de cosas, entonces es súper importante tener ese sentido común y esa sensibilidad. Entonces, sí que es cierto que al final acabamos convirtiéndonos todos en un 360, porque al final yo, por ejemplo, soy economista de base, me gusta mucho la economía, me gusta mucho el deporte, pero obviamente al final nosotros somos un equipo de 6 personas que tenemos que cubrir las 24 horas entre todos. Y a veces, pues el breaking se da en una temática que quizás no es la tuya. Pero con el tiempo y con la experiencia vas adaptándote, vas aprendiendo y al final, en mi casa, mi mujer se sorprende, por ejemplo, porque yo no tenía ni idea de prensa del corazón
y cosas de estas, ya soy capaz de responderle yo a ellas cosas que alucina y dices, hostia, es que sabes de todo ahora. Pues un poco es eso. El SEO de medios al final se convierte en un 360 grados, capaz de responderte sobre cualquier temática. Álvaro, ya hemos hablado matiza Pablo, Antonio, somos casi 10, somos 6 SEOs en real time, 2 en verticales, yo y David que está ayudando sistemas. Ojo, Ese es el paso siguiente al que vamos. Ese va a ser la chicha, como dicen ustedes allá. Antonio, yo básicamente un perfil de medios, yo te puedo contar el principal problema que tienen todos los periódicos en el mundo, que al final muchos de las redacciones es que no les falta un pensamiento de marketing y piensan que el SEO lo pueden cubrir con cualquier periodista transformándolo para ello, ¿no? Y al final sí que es cierto que tener un conocimiento en periodismo es súper importante y tener esa visión, ese criterio, pero también es relevante tener una mínima base, ¿no? Que en muchos casos esa se hace con un máster SEO, aquí en España hay mucha oferta y sí que para nosotros es un punto que te da unos conocimientos mínimos que son necesarios. No solamente en SEO, sino la capacidad analítica, que normalmente en el periodismo, como su trabajo es otro, no la encontramos de primeras. Eso es. Y antes habéis hablado de sentido común, Pablo ha hablado de sentido común, de lógica, igual que Mamen. Hay mucho de evangelización, ¿no? Sobre todo con la parte de redacción, ¿no? Con el equipo de redacción. ¿Cómo se trabaja el día a día en este sentido? ¿Cómo se consigue que los redactores vengan al redil, ¿no? Y empiecen a trabajar como tú quieres que trabajen? Mira, pues eso la verdad es que es un proceso muy continuo, ¿vale? Porque al final también Google va cambiando constantemente. Nosotros como SEOs tenemos que adaptarnos a esos cambios, absorberlos bien y luego transmitirlos a la redacción. Sí que es cierto que en nuestro caso de La Vanguardia aparte tuvimos un punto de inflexión muy importante en 2019 porque, como sabréis, nos fusionamos la redacción de papel con la digital. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de repente un montón de periodistas que eran unas auténticas máquinas en su terreno, pero que llevaban 30, 40 años trabajando de una forma muy determinada para papel, de repente debían adaptar un poco la manera de trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? En este caso, obviamente hicimos unas sesiones de formación para todos los periodistas, con grupos de 15 o 20 más o menos, donde, digamos, que les pusimos al día de una forma rápida, ¿vale? Para que ellos tuvieran en cuenta que al final, quizás ellos tienen que seguir escribiendo igual, porque de hecho son unos genios haciéndolo, Pablo, pero sí que tienen... Sí. Una cosita, porque dentro de la audiencia y medios de comunicación de aquí de Latinoamérica, y estaría bueno esa socialización o evangelización de los periodistas que vienen del día a día y de pronto de un momento a otro la pandemia los lleva a digital. ¿Qué le puedes recomendar a esos medios de comunicación que me están escuchando? ¿Cuál fue como la forma? Claro, al final, mira, el principal argumento que les dábamos, y yo creo que es el básico, al final las fuentes, como todos sabemos, las fuentes orgánicas son muy importantes en un medio de comunicación. Es decir, son más de la mitad de la audiencia. Por lo tanto, al final, si tú consigues que tu pieza tenga una mayor difusión, una mayor visibilidad, al final muchos más lectores van a leer tu pieza. Entonces, eso es el argumento clave para que ellos adapten un poco la manera de presentar las noticias, porque al final es eso, es presentarlas de una forma distinta porque ha cambiado el hábito del lector. Ahora el lector, pues que eso no es distinto y, por ejemplo, lee las noticias en un móvil, la mayoría. Aquí, Pablo, hay una cosa muy importante que es, para nosotros es un punto de apoyo para crecer en toda la redacción, que es la suscripción, ¿no? Es decir, donde para muchos SEOs la suscripción puede suponer y supone un descenso en las páginas vistas de usuarios, nosotros lo estamos utilizando para hacer campañas para mejorar suscripciones a través del SEO. ¿Esto por qué es importante? Porque hay secciones que son de contenido hard, digamos, más político, más de internacional, de un contenido que va por más de carril periodístico, y es una manera muy interesante para entrar con ellos en el término de suscripción, que a los periodistas es lo que más les gusta, porque durante muchos años al SEO nos han asociado con audiencia, clickbait y demás. El año pasado tuvimos una conversación con Claudio Cabrera del New York Times, y digamos que en el 2020 fue como el año de entender que el SEO era como el canal que mejor o que más le aportaba suscriptores al New York Times. Él comentaba que todo cambió en el momento en que SEO y redacción se miraban de frente. O sea, en ese momento fue como el clic perfecto. Mamen, que está como, por lo que nos acaba de decir, desde la parte editorial, ¿cómo se relaciona en ese vaivén con todo el comité editorial?
Bueno, ¿Y cómo se gestionan los egos, sobre todo, también? ¿Y cómo Sí. se gestionan los egos? Los egos de periodistas, super top, columnistas. Pues- Antonio, ¿los nuestros o los suyos? Bueno, todo. también es cierto que hay de todo. A ver, yo creo que la clave del éxito de La Vanguardia ha sido este avance en el tema de los egos que yo he podido ver desde 2017 que llego hasta el día de hoy, ¿no? La resistencia cada vez está siendo menor, hay mejor predisposición por parte de los periodistas, bastante mejor predisposición. De hecho, casi no hay resistencia. O sea, no creo que La Vanguardia tenga un problema de ego y para mí es la clave del éxito, porque al final el periodista pues también quiere que su pieza tenga visibilidad y sabe que los criterios SEO pues eso le va a ayudar, ¿no? También, y por supuesto quiere que su pieza pues consiga suscripciones. Entonces, bueno, es un ten con ten. También yo creo que Google ha evolucionado, obviamente, desde 2017 mucho a nivel semántica y ya, pues, los titulares, como todos sabemos, no tienen que ser tan mecánicos, con las keywords tan mecánicas. Y eso también nos ha facilitado que la literatura del periodismo también pueda seguir, en cierto modo, conservándose, siempre y cuando siguiendo unos mínimos. Entonces, digamos que todo va unado a eso y bueno, ya te digo, La Vanguardia no tiene un problema de egos. Oye, y hablando de literatura, al hilo de lo que te decías, Mamen, Álvaro, ¿habéis visto todo lo que está pasando con el tema de los títulos? Ya lo comentaba Leida al final de la charla. Yo ayer lo comenté con Lily Ray, que además tuvo un enganchón con Dani Sullivan por Twitter, etcétera, a colación de esto, de los títulos. ¿Esto afecta mucho también a la parte de medios? Es decir, ¿en los medios se respeta el título que se pone o directamente también lo cambian? Vamos, es decir, nosotros sí que lo hemos visto, en los medios había un exceso de titular con la keyword, 2 puntos y luego la siguiente parte del titular. Lo hemos hecho todos, hago autocrítica también, pero bajo mi punto de vista siempre hay que pensar en el usuario y en el lector. Y yo considero que eso no ayuda, es decir, poner coronavirus 2 puntos, luego titular o Puigdemont 2 puntos, etcétera. Yo, bajo mi punto de vista, porque al final cuando soy SEO, pero también me gusta, soy usuario y lector, entonces no sé si no me quiero mojar además, pero creo que es un camino que en los medios era necesario. No estoy entrando en otros sectores, te estoy dando los medios, que al final es un sector muy especial y no tiene nada que ver con e-commerce y con otras páginas. Estoy entendiendo. Si ya se ha metido a la piscina de cabeza. Estoy entendiendo que los medios lo hacían, entre comillas, tan chullos para poder estar mejor posicionados y conseguir esa primera posición. Al final era una facilidad para titular, ¿no? Los directos, especialmente los directos pasaba. Eso, los directos. Bajo mi punto de vista, yo pienso que La Vanguardia no debe estar ahí. O sea, al final tienes que hacer titulares que tengan más CTR. Y en esto nos ha ayudado mucho Discover. Discover te premia el CTR, el titular y demás, sin caer en el clickbait. Y nosotros luego dejaré a Mamen que lo explique. Nosotros hacemos una estrategia totalmente diferente para Discover y otra para Search. Vale, eso es un poco la idea, porque, claro, el trabajar con los títulos de estos, como tú decías, ¿no? Y como hacen otros medios también, y que todos caen en el mismo juego, y caen en el clickbait, es una línea muy delgada. Sí, pero Antonio, nosotros al final somos La Vanguardia y tenemos que tener nuestra línea independiente de lo que hagan los demás. Y esa es nuestra estrategia. Aquí es donde entra el sentido común que hablábamos al principio. Exacto. Al final hay que buscar un equilibrio, no todo vale para posicionar. Es decir, obviamente hay sus truquillos que te pueden ayudar, pero luego obviamente hay que tener sentido común y saber que hay ciertas cosas que no puedes cruzar, ¿no? Sobre todo, Pablo, porque al final estamos construyendo una marca para el mañana. O sea, yo no quiero hacer reventar la audiencia. Es que ya ni es representativa lo que podamos conseguir haciendo eso. Que repito, que en algunos casos se nos siguen corando y lo seguimos haciendo. Pero es algo que queremos evitar en el futuro. ¿Con quién te sientes, Mamen, más a gusto trabajando al lado? ¿Con un SEO o con un periodista? Conmigo. Ojo lo que respondes. ¿Nos vamos o qué? ¿Qué quieres? ¿Que me echen, Antonio? No. Álvaro, te lo pregunto a ti. No, es broma. Hablamos sobre todo porque sí que es cierto que uno de los problemas fundamentales en los equipos SEO, y esto viene a colación un poco
de lo que hablábamos, es el flujo de trabajo, ¿no? La comunicación interna, los flujos de trabajo dentro de lo que es el SEO, sobre todo en medios, ¿no? Esto es algo difícil de conseguir, ¿verdad, Pablo? El que toda la información fluye y que todo esté perfectamente coordinado. Mira, es muy buena pregunta porque yo justamente cuando entré en La Vanguardia, el gran cambio que encontré es que al final La Vanguardia es como una cadena de producción. Por lo que os decía al principio, al final hay que cubrir muchas horas al día y tú coincides con algunos compañeros de forma presencial, pero con el resto pues no coincides. Entonces ahí el flujo de comunicación es básico para poder trabajar correctamente. Nosotros, por ejemplo, cada vez que un turno finaliza y empieza otro, nos pasamos lo que le llamamos estado SEO de forma interna, que es una manera de cuando un compañero entra nuevo, pues en 5 minutos o menos incluso, esté perfectamente el día de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. En qué tiene que fijarse, qué tiene que priorizar, qué es lo que ha ocurrido, etcétera. Porque si no, ¿qué pasa? Que tú llegas y si tienes que empezar a leerte toda la información, todas las homes de todos los medios, etcétera, tardas a lo mejor media hora en ponerte al día. Entonces, lo que dices tú, el flujo de comunicación entre nosotros es básico, porque nos vamos cubriendo unos a otros y hay que tener comunicación. Sí. Muy bien. Yo quiero dejar para el final el tema de las herramientas y cómo controlan todo el flujo de información, pero ahora quisiera que cada uno de ustedes tocara un tema. Uno es Discover, otro es Search y otro es nuevos formatos. Ustedes se reparten como quieran, pero que nos hablen un poquito de la experiencia y tipsitos, que creo que son muy sabrosos para la audiencia. Bueno, ¿Quién pues habla de...? empiezo yo. Venga, Empieza, Mamen, arranca. Empiezo yo con Discover y ya si quieren mis compañeros desarrollan el resto. Bueno, Discover a día de hoy La Vanguardia es básicamente lo que más audiencia nos da, obviamente, por la forma de consumo de información que ahora pues está cambiando a raíz de la aparición de Discover. Para mí el truco principal para salir en Discover es originalidad. Y bueno, digo originalidad es intentar sacar noticias que sí, que siempre se tienen que sacar las noticias que ya de por sí, por ende, se tienen que quedar, pero ir un poco más allá y darle desde otro punto de vista o desde otro tipo de consulta, pues seguir sacando alguna otra pieza. Esas piezas nos funcionan muy bien, o sea, tú como consumidor, pues sobre una temática, ¿qué es lo que te preguntaría más allá de la noticia informacional de que algo ha pasado? Pues el por qué ha pasado, ¿no? Por ejemplo, ahora lo de Puigdemont, pues a lo mejor hay gente seguramente que este tema no lo conoce bien, sobre todo gente que no vive en España. Pues más allá de la noticia informacional de lo que ha pasado, pues por ejemplo hoy La Vanguardia hemos sacado otra explicando una cronología, explicando también el por qué se le detiene ahora y no en Francia, y estas noticias son realmente las que nos funcionan. No tiene más. Una vez que sacamos esta noticia, le damos un poco de push, nos coordinamos también con redes sociales, que tenemos muy, muy buen contacto con el equipo, muy buen flujo. O sea, para que te haga una idea, yo mi día a día tengo a la derecha a Álvaro, pero tengo, como quien dice, a la izquierda redes sociales y enfrente tengo al periodista, al portadista, que es el que gestiona toda la redacción. Entonces, yo le estoy hablando con los tres. Y el mismo caso les pasa al resto de mis compañeros. Ir de la mano y a la vez le creamos con eso el impulso para que la pieza se meta en Discover. Y sin dejar Discover, Mamen, una duda. ¿Discover solo para las noticias del día o también trabajáis Discover para Evergreen? Evergreen nos da también muchísima audiencia, por supuesto, pero repito la misma técnica. Pues, por ejemplo, ahora que llega el otoño, pues hemos intentado buscar temas originales, pues yo qué sé, por qué se te cae el pelo en otoño y cómo lo puedes remediar. Es decir, dar una vuelta. Y todo eso nos funciona muy bien. Aunque sea contenido evergreen, también la estacionalidad, si lo podemos aprovechar, pues siempre va a ser mayor impulso. Pero ya te digo, la originalidad para mí es la clave, ya sea en Breaking News y que quizá ahí tenemos menos manos, pero sobre todo en Evergreen me refería. Mamen, hay sobre todo un cambio, Antonio, que ha supuesto Discover, es que antes nosotros trabajamos en Search las piezas ciertamente de una manera cuantitativa, es decir, necesitábamos muchas piezas, incluso, esto lo hacíamos todos los medios, se fusilaban piezas de la competencia. En Discover, cuando una pieza ya está publicada, no te la va a sustituir por otra, como hacía en Google Search.
esto, bajo mi punto de vista, es una ayuda al SEO y al periodismo, porque te hace buscar nuevos enfoques, Genial. sobre todo que son útiles para el lector, porque al final, me pongo en el caso de las loterías, estás publicando un montón de piezas que son básicas de madera de teletipos. Cuando hablo de teletipos, la gente no lo conoce en Latinoamérica, son piezas que hacen las agencias de noticias, que son todas igual, cambian las fotos y disparan. Y eso al final no es contenido de valor. Y esto Discover hay otra cosa que nos ha ayudado mucho, porque desde hace unos años estaba hablando de empresas que automatizaban el contenido. Y bueno, pues se ha demostrado pues, que este boom que podía tener, si Search hubiese seguido, no ha sido así. Ayer vi un experimento en Estados Unidos, ¿no? Un crecimiento con contenido, un experimento que hicieron por ahí en Estados Unidos de creación de contenido automatizado y aumento del ticket promedio de ventas, pero con párrafos, pues, pero cada quien tiene su propia visión. Yo tengo una duda con lo que decía Mamen. Sí, es cierto, es cierto que al hilo de lo que decía Álvaro, hace un tiempo, conozco gente que ha ganado mucha pasta con esto de la automatización de contenido y Discover, pero un mogollón, ¿eh? Cogías la página web de Telecinco, cogías toda la parte de prensa rosa, lo fusilabas todo, modificabas, espineabas o no directamente y ganabas pasta con Discovery ya directamente como quisieses monetizar. Hoy todavía sucede, pero no tan fuerte. No tanto. Es que esto, Fabio, esto en España hace 2 años parecía que iba a ser la hostia. Es que te daban toda la información meteorológica de terremotos, etc. Y claro, bombardeadas, pues generabas. Sí. En África, todo el tema de contenido automatizado, con traductores como DeepL que le dan la vuelta frente a lo que puede hacer Google Translate y una vuelta con un spin text, lo están haciendo y le están sacando mucho. Sí, pues seguro que puede ser. Yo te hablo del escenario que tenemos aquí. Pero vamos, no tengo duda, ¿eh? Venga, una dudita según lo que decía Mamen. ¿Cuáles son los pesos? Porque está claro que Discovery es el que más aporta, pero ¿cómo son los pesos ahí? Yo diría que un 70%, 60%. Wow. Mucho. O sea, 70%. 70%. 60. A 60. 60%, ¿te refieres al peso de Discover o de búsqueda? De Discover. De Discover. Vale, ok. Nos has dejado no hagas más cálculos, Antonio. No. Mira, ayer Claudio Cabrera le preguntaba yo algo parecido, pero iba en otro sentido. Era qué porcentaje era noticia, qué porcentaje era contenido evergreen. Y él decía que en el New York Times era 70-30. 70 noticia, 30 evergreen. Dependiendo de los medios, aquí en España yo creo que se trabajan más, los porcentajes están un poquito más cercanos, ¿verdad? Sí, incluso yo, vamos, por mi experiencia día a día, lo que veo en Analytics lo supera. O están a la par casi, vamos. El evergreen sí. Y la noticia diaria. No. Discover y no. Yo me refería a otra opción, sí. En este caso, 60-40. Es interesante. Oye, hablamos de bueno, ya hemos visto los tips de Discover, de Mamen. ¿Os mojáis con el search? Álvaro, Pablo, por ejemplo. Bueno, vosotros. Venga, Pablo. Bueno, a ver, el search. Iba a llamarte Pablo Colsa. Colsa, en serio, lo he leído. No sé si en Colombia es conocido, Colsa. Colsa era jugador del Atlético de Madrid, que además se parece y todo. Sí, me lo han dicho alguna vez, no es la primera vez. Hace 10 minutos yo antes. Yo no quiero que te hagan memes ahora, Pablo. Sí, no, por favor. Esta audiencia puede llegar a hacerlo. Pues nada, hablando un poco del search, obviamente es verdad que ahora nuestro foco de atención, digamos que se ha tenido que dispersar un poco, porque antes estábamos totalmente focalizados y centralizados en search y ahora pues nuestros sentidos se han tenido que desviar un poco para Discover, pero eso no significa que search siga siendo importante para nosotros. Sobre todo cuando hay breakings, cuando tenemos directos, por ejemplo, los directos deportivos. Nosotros podemos rascar muchísima audiencia, directos ya sea de fútbol, directos cuando ocurren breakings como el de Puigdemont, etcétera. Y bueno, lo bueno que te da el search es la oportunidad de seguir luchando. Porque así como Discover, lo que decía Álvaro, cuando sale un tema y llegas tarde y se ha metido otro en Discover ya no hay manera de sustituirlo, search siempre te da una segunda oportunidad, ¿no? Y te da esa oportunidad de quizás pues sacar una pieza
pues con lo que hablamos, ¿no? Con las preguntas que se está realizando quizás el lector. Y tener por ejemplo, ahora aquí en España tenemos un problema con la luz, ¿no? Que cada vez está más cara, y cada día sacamos la pieza de nuevo récord del precio de la luz. Pero quizás, si con esa pieza no conseguimos entrar, pues con la pieza de ¿y por qué sube la luz? ¿Y cómo puedo hacer para ahorrar luz en casa? Ese tipo de piezas son las que con esas siempre podemos intentar luchar y acabar sacando el carrusel a quien esté. ¿Vale? Y es lo que intentamos. Antonio, aquí el problema que pasa con... Antonio, el problema que pasa con Discover es que se ha vuelto tan fuerte, con tanta fuerza, que el problema es que al final perdemos el foco también en Search y que sigue siendo muy importante. ¿Se ha vuelto imprescindible ahora mismo para medios? Discover, sí, pero el problema es que ahora mismo estamos menospreciando a Search, que también es una base de tráfico muy importante. Porque claro, tienes Discover y cuando metes es una cantidad de tráfico tan ingente, voluminosa, que ya dejas lo otro en segundo plano. Y esto es algo que tenemos que controlar internamente. O sea, es como un poco autocrítica, ¿eh? Y una pregunta de pitoniso, lo que sea, ¿no? No en el caso mío, en el vuestro. ¿Cuánto tiempo crees que tardará Google en meter mano aquí en la parte de Discover? Pues ya lo está metiendo. De pauta, de quitar cosas, de lo que sea. A ver, aquí te contesto Pablo, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, vemos muchos posts en Google, pero al final tenemos muchísima información de tipos de contenido y lo está haciendo constantemente. La parte de contenido, ¿eh? Contenidos que antes no nos funcionaba nada, nos han empezado a funcionar en agosto de una manera bestial. Respecto a que meta mano, joder, la ha metido ya, ¿eh? Acuérdate hace un año y medio cómo era el clickbait y demás. Mira, esta pregunta viene al hilo de lo que yo decía, Lino Ruñuela. ¿Qué ocurriría con las cuentas de resultados de los medios si Discover desapareciese de un día para otro? Imagínate, ¿no? Es un poco al hilo de lo que yo decía. ¿Cuánto tiempo tardará Google en meter mano a todo esto? A querer llevarse una parte de ese pastel, ¿no? Pero ya ya hay pauta. Sí, no. Ya te meten anuncios. Sí, no, pero no me refiero a anuncios, me refiero de otra forma. Sí. Bueno, ahora va a sacar Google Showcase y demás, pero bueno. De todas maneras, Fabio y Antonio, esto para constantemente. Google hace cositas y nuestro trabajo, en vez de criticar, tiene que tratar de buscar oportunidades de crecimiento y cómo serpentear, porque siempre hay alguna manera. Porque esto nos lleva pasando desde hace 5 años. Totalmente. Por eso hablamos del proceso continuo, constantemente. Exacto. Adaptándonos. Ahorita voy a tuitear. Después del éxito rotundo de Google Flights y Google Jobs, Google anuncia Google Media. Ha hecho intentos ya, ha hecho intentos. Totalmente. Oye, y desde el punto de vista hemos hablado del equipo, hemos hablado digamos, de organización del equipo, pero hablamos de nuevos roles del equipo. ¿Hay nuevos roles dentro nuevos roles que aparecen dentro de la parte de medios? Sí, bueno, dentro de nuestro equipo han aparecido nuevos roles. Lo que ha pasado, os puedo explicar un poquito nuestra historia, porque al final viene de ser 3 SEOs en el equipo, hemos pasado a ser casi 10 personas. Entonces, al final, os hablo desde mi punto de vista, haciendo autocrítica. Nadie te enseña a liderar equipos, a gestionar personas, incluso a gestionarte a ti mismo. Y al final tratas de hacerlo de la manera más plana, pero no puedes abarcar todo, ¿no? Sobre todo cuando creces tanto. Entonces, pueden aparecer problemas pues, desde los horarios, en gestionar personas, etcétera, que tú no estás preparado para hacerlo y vas aprendiendo, vas error. Entonces, una solución que yo veía a este problema era, yo tenía 2 personas que están aquí conmigo, que aparte de quererlas un montón, son de máxima confianza, fue delegarlas y coordinarlas, que fuesen los coordinadores de los diferentes turnos. Entonces, un problema que yo tenía es que yo, cuando transmitía información al equipo, al ser tantas personas, nunca fluía de una manera a todos y siempre me dejaba alguno. Y de esta manera, pues yo trato de comunicar todo a Pablo y a Mamen ahora para que vaya yendo toda la información para abajo. Y la verdad que yo estoy encantado con ellos. Les quiero mucho. Se nota. Es verdad. Oye, antes de terminar, hay una pregunta que yo creo que ayer se tocó esto y yo creo que es muy interesante, sobre todo que os metáis en esto, ¿no? Guillermo nos dice, oye, ¿qué pasa con esto del 0 clic, ¿no? En noticias orientadas, en medios, ¿no? ¿Qué sucede con esto? ¿Afecta muchísimo o cómo lo trabajáis esto? No, yo cada vez afecta más. Yo, por ejemplo, lo que os decía yo, que me fijo mucho en todo el tema del deporte y tal, Google cada vez te da más información y al final el carrusel de news nos lo pone abajo del todo y él te da toda la información. Ahora es brutal. Ahora tú buscas un partido de fútbol, Barcelona, Granada, lo que sea, y Google te da todas las estadísticas, te da todo lo que necesitas. Y entonces nosotros estamos ahí peleando por un carrusel de news que cada vez
creo que en ese sentido sí que tiene menos importancia. Y obviamente yo creo que a los medios nos hace muchísimo daño. Bueno, medios y empresas, Bueno. acuérdate de resultadosdeportivos.com o marcadores Claro. deportivos, Pero- todas estas o los herramientas time, ¿no? únicamente para esto, ¿no? Eso es, Pero totalmente. eso es el real time, pero por ejemplo, Mamen debe vivir otra historia en toda la parte de Evergreen y contenido editorial, ¿no? Sí, es lo que iba a decir en relación a lo que ha dicho Pablo. Es que un poco depende del contenido. Al final nosotros, pues somos un medio de comunicación y nuestro producto estrella son los contenidos de los periodistas más trabajados, pues como puede ser un reportaje, la columna, e incluso sus propias firmas. Ahí no vamos a tener ese problema y bueno, sí que es verdad que en los contenidos que ya Google da la solución, o puede ser la respuesta, como puede ser los deportivos, lotería, pues sí que iremos perdiendo fuerza, pero al final todos los medios de comunicación trabajamos bajo las mismas reglas y la clave del éxito sigue siendo la misma. Si tenemos, el equipo SEO tiene la suerte de poder tener un flujo con los periodistas muy, muy rápido, siempre seremos casi los primeros y eso nos dará la ventaja, pase lo que pase en el escenario por fuera. Hay una pregunta también por aquí para Mamen, de cómo encuentras contenido nuevo en Google Discover, pero esto incluso me vale para cómo se trabaja el Evergreen, ¿no? ¿Cómo se trabaja todo el contenido nuevo que se va a hacer de Evergreen? Pues volviéndome loca. No, a ver, digamos, Me encanta. a mí me ayudan mucho los periodistas en cuanto a ideas. Esto a veces estoy yo iluminada, a veces están ellos iluminados y buscamos en fuentes tanto de otros países como miramos Eso, Mamen, eso que has dicho es la clave, ¿eh? Empezar. En España tenemos un problema que siempre tiramos para adentro, entonces nos fijamos qué hacen otros medios. Pero realmente nuestro punto de vista tiene que estar en Estados Unidos y América Latina, para detectar temas, tendencias y demás. Y luego yo creo que también es muy importante a veces las preguntas que nos hacemos nosotros mismos, a veces en situaciones de la vida, que a mí llevo 4 años trabajando en La Vanguardia y aún me pasa que a veces me pasa la pregunta por delante y no soy capaz de pensar, hostia, esto es un temazo para hacer una pieza guapísima, carne y Discover, ¿no? Y a veces son simplemente las preguntas que nos hacemos en nuestro día a día. Yo que sé, tengo una niña pequeña que no soy capaz de darle el jarabe porque me lo vomita cada vez. Hostia, pues una pieza es qué trucos o qué soluciones hay para dar jarabe a tu hija cuando se pone enferma. Algo así tan tonto. ¿Y cómo es esto, Mamen? Es decir, tú llega el periodista y se te acerca y te dice, oye, Mamen, he pensado que esto puede ser una buena idea, o mira a ver esto, a ver cómo puede ser, si tiene posibilidades o algo de esto, o cómo es normalmente. Pues normalmente estamos conectados en varios grupos que tenemos, o bien por Slack o bien por WhatsApp, haciendo un brainstorming sobre esto. A veces, ya te digo, la iniciativa parte de SEO, diciendo, bueno, pues viene esta temática y hacemos brainstorming. Pero ya te digo, yo a veces hay días que por mi trabajo no puedo hacer casi SEO y estoy hablando con todo el mundo, con casi todos los redactores. Porque estamos precisamente haciendo esto y mis compañeros... Mamen, perdona, es que eso es otra parte del SEO, ¿eh? Dentro de tu trabajo. Sí, decía, bueno... Ya no estás picando ahí las piezas. No estoy picando, pero gracias a Dios también tengo mis compañeros. Eso es la ventaja de tener un equipo grande. Cuando yo estoy pues un poco mirando el tema de los contenidos, pues ellos me dan la base para que la página, la Vanguardia no caiga en audiencia, ¿no? Pero son brainstorming continuo. Cuando digo continuo es que a veces salimos de trabajar a las 3 y se nos ocurre algo de nuestra casa o estamos paseando al perro en la playa y estamos escribiendo, oye, prepara esto, que lo veis y tal, y casi siempre hay manos y se puede hacer. Es que de verdad sé que es un consejo que suena basiquísimo, pero a la hora de llevarlo a cabo, normalmente las redacciones, por otros compañeros que he conocido que vienen de otros medios, es muy difícil de conseguir y en La Vanguardia, pues sí que es verdad que esto le ha dado mucho valor y es la clave. Bueno, para finalizar... Dime. Mamen, un segundo, la verdad es que esto pues llevamos mucho tiempo, Mamen. Tú llevas trabajando en La Vanguardia casi 4 años. Sí. Pero cuando llegamos a La Vanguardia esto no era así. O sea, que al final es construir una relación también para llegar a esto, de confianza.
Pero yo creo que todos los equipos de SEO de medios de comunicación les pasa esto, ¿no? Pues por lo menos con los que hemos hablado es picando piedra, construyendo, generando confianza, mostrando resultados y ahí sí se integra como un equipo, ¿no? Y sobre todo humildad, Fabio, que muchas veces que la cagas, que no aciertas y ya está. Sí, total. Y para terminar, sí que me gustaría, antes de nada, que me regalasen una, y sobre todo para divertirnos un ratito. Oye, una anécdota graciosa que os haya pasado. Ayer creo que hablamos con Claudio. Dale, ¿Alguna anécdota graciosa que os haya pasado que dices, ostras, ¿no? Que os haya sorprendido y os haya hecho gracia? Yo os cuento una que ahora puede parecer graciosa, pero yo en su día me quería morir. Era tierra trágame. Bueno, aquí, no sé si decir el nombre, pero aquí en España se murió la hermana de una periodista muy importante, muy famosa en España. No sé si decir el nombre. ¿Qué ocurrió? Que nosotros, una de las cosas que hacíamos era sacar unas noticias, un formato videonoticia que le llamamos, que es un vídeo con un par de párrafos para intentar posicionar el carrusel de news. Y teníamos unos periodistas externos, ¿no? Unos proveedores, que nosotros pues le hacíamos la solicitud vía mail. Pues yo ese día, con las prisas y el ajetreo del real time, pues le escribí el mail y en vez de decirle ha muerto la hermana de la periodista, dije directamente ha muerto la periodista, el nombre de la periodista. Qué fuerte. Y el periodista, que aún estaba más empanado que yo, no se le ocurrió otra cosa que publicar con el titular tal cual se lo pasé. Bueno, eso estuvo publicado, 2 minutos, pero suficiente pues, para que todo el mundo hiciera captura, corriera por las redes, a mí me empezó a llegar mensajes de todos lados, yo estaba, bueno, que me quería morir. Ahora me río. Pero no estás solo. Pasa a todos eso, estás solo. Sí, no estás solo. Ayer Claudio ayer Claudio... Han matado mucha gente, mucha. A mucha gente, ¿verdad? Sí. Además, ellos contaban Claudio contaba que en New York Times ellos tienen un obituary, ¿no? Donde que ellos ven que cuando sobrepasa una cierta edad, pues tienen ya escrito ha fallecido tal persona, ¿no? y alguna vez se les ha colado directamente que pues se la cargan directamente y no es verdad, ¿no? Y suele pasar esto, ¿no? Por eso decía Fabio que no estás solo. Cuéntame alguna, Mamen, alguna anécdota. Sí, bueno, a mí me pasó hace poco. A veces voy un poco al límite y en cuestión de lo que le pueda al usuario interesar y bueno, pues pedí una pieza que no era apropiada a nivel ética, que tampoco voy a entrar en detalle. ¿Qué pieza era, Mamen? Cuéntala. No, pues a raíz de lo del volcán, que erupciona el volcán de La Palma, bueno, pues yo pedí que me hiciera la de cómo viajar a La Palma para ver el volcán y obviamente casi me matan, obviamente, ¿no? Ostras, escucha, justo, o te fijaste en la ministra de esta ¿en la de turismo o o ella en ti? Sí, en el fondo lo sabía, ¿no? Pero dije, esto da mucha audiencia. Ya no lo hago más. Bueno, Álvaro, cuéntame tú una, la última. A mí me pasa un montón, pero sobre todo con deportes. Esto que si ya tarde, estás a punto de salir a casa, imagínate, juega el Real Madrid y por minuto 88. Y tú pones, gana el Real Madrid, goles, pum. Y cierras el ordenador, te piras. Esto está mal por decirlo alguna vez. Y le empatan. Oye, que yo soy el Madrid, ojo, Y le empatan. Pero esto pasa muchas, por ejemplo, en directos de Rafa Nadal, metes alguna consonante mal, por ejemplo, en vez de Rafa Nadal pones Rafa Bonal, si se te desposiciona ahí en un directo importante, pero bueno, son cosas que el factor humano está ahí, o sea. Seguro. Oye, sí que me gustaría sobre todo que contactaseis con ellos, sobre todo por Twitter. Ya sabéis que lo estamos petando con el hashtag SEO Underground, que Álvaro Mazariegos, el Twitter es Mazariegos SEO. El de Mamen Polaino déjame que lo tengo por aquí apuntado, que no me lo sé de memoria. Mamen Polaino, y el de Pablo Colsa es, ¿Pablo? Colsa. Es no, espera. Colsa, perdona. Colsa, yo el de Pablo no le sé, o sea, el de Pablo es... Ayer fue a mencionar y este cabrón, ¿dónde Pablo está? Pablo Closa. Eso es P-Closa. No, P- al piso, como dice Fabio, Closa. No Colsa, Closa. Closa. Ese conversatorio necesita una segunda y una tercera versión. Se los digo de una vez.
Uy. Total. Encantados. Muchas gracias. Oye, chicos, me ha encantado teneros. Yo creo que es la enésima vez ya que tengo a Álvaro. Es un placer, da mucho rollo. Nos metemos. Él no se mete mucho conmigo, pero yo sí con él. y intento sacarle cositas. Pero. La confianza de Asco, Antonio, ¿eh? Yo recuerdo además una vez que le saqué en directo que en La Vanguardia indexaban los tags. Con lo cual. No indexaban los tags, perdona. No indexaban los tags. Y aquello fue como diciendo. No le hagas eso. María Carrión en otro sitio diciendo, sí, nosotros los indexamos. Antonio Miró también, oye, sí, nosotros los indexamos. Y Álvaro, no, nosotros no. Oye, Antonio, yo pensaba que me ibas a sacar, que me iba a casar, pero todavía no me lo has sacado. ¿En serio? No, todavía no. No, es que me está viendo mi pareja, entonces... Pero todavía no, chicos. Bueno, contando que me debes una comida en Granada o en Murcia o donde sea, pues ya te digo. Antonio, Álvaro, Mamen y Pablo, miren el chat. La gente está pidiendo segundo momento de la conversación. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, un auténtico placer. Súper bien. Muchas gracias, Mamen, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Álvaro. Espero estar con vosotros igual que yo también. El próximo año también. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.